Hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente. Queríamos invitarle a nuestros servicios en la semana, el día jueves a las 7 de la noche, en nuestro estudio bíblico y oración. El día sábado también tenemos el servicio juvenil a las 6 de la tarde. El día domingo, dos servicios en la mañana a las 8 y el segundo a las 10. Y en la noche también nos estamos congregando a las 7 de la noche en punto. Queremos animarle, hermanos, si por alguna razón usted no pudiese congregarse, que pueda conectarse también a la página del Facebook y compartir, para que otras personas puedan ser alcanzadas con la palabra. Que Dios me lo bendiga y lo esperamos. Sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llega a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. Y la esperanza te hará mirar más allá, y la fe te dará la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo creo. Las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar. Y el viento soplará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer.
cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Muy buenas noches, hermanos. Un gusto para mí poder saludarles en esta noche. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar en esta noche, vamos a pedir la dirección de Dios. Incline su rostro, por favor, oremos. Dios y Padre, gracias por el privilegio que nos concede de estar acá presente en esta noche. Gracias por este tiempo que tenemos. Pedimos que tu Padre guíes este servicio de principio a fin, el tiempo de las alabanzas, el mensaje de Dios que va a ser traído. Pedimos que tu Padre des las palabras necesarias al predicador. Gracias, Padre, por cada hermano que está presente. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, siéntese, tome su asiento. Vida abundante Jesús ofrece. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que nos tiene el Señor. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso,
el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Voy a pedirle que se ponga una vez más de pie. Vamos a cantar esta alabanza. Estamos reunidos aquí, Señor. Luego tenemos el mensaje. Así que va a estar un buen tiempo sentado. Cantemos esta alabanza. Estamos reunidos aquí, Señor. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Muy bien, ahí nomás puestos de pie. Agarra su Biblia, por favor. Vamos a invitar al pastor Miguel que pase en esta noche. Buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Gracias porque el Señor nos regala esta noche y podemos estar aquí reunidos con ustedes en un servicio. Damos gracias al Señor por eso. Quisiera que me acompañen a un versículo en sí y luego vamos a narrar la historia de esta noche que tiene que ver con un rey. Pero quisiera leer un versículo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 18, Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. Esta mañana fuimos a la iglesia Fe y Esperanza, estuvimos allá en el segundo turno para ustedes y allá estuvimos compartiendo con los hermanos. Manda saludo para ustedes. Y bueno, fue un buen tiempo y también decía un hermano que fue con nosotros, qué diferencia, ¿no? Vinimos de la Estrella aquí y vinimos a comer harta tierra. Había un viento fuerte y harta arena y azotaba todo allí y movían las calaminas y todo, pero ahí están los hermanos, un buen grupo de hermanos fieles congregándose. Buen tiempo también compartimos con ellos y bueno, gracias a Dios por eso y sigamos orando por la iglesia Fe y Esperanza. Entonces, Deuteronomio 6, 18 dice: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró
a tus padres. La primera parte, vuelvo a leer, dice: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, por mis hermanos y las familias y cada uno, Señor, los que están aquí presentes, niños, jóvenes y adultos, que podamos todos ser edificados con tu palabra, y es un privilegio y un honor, Señor, grandioso y maravilloso ser portavoz del mensaje tuyo para todos nosotros, y que tú, Señor, hables por tu Espíritu Santo en ese convencimiento, en ese discernimiento, en esa apertura de mente que necesitamos para poder comprender lo que tú tienes y lo que tú quieres para nuestras vidas hoy también, Señor. Muchas gracias. Dejo, Señor, todo en tus manos, en nombre de Cristo. Amén. Toma asiento, por favor. Dios le bendiga. La historia de esta noche es la historia del rey llamado, con un nombre muy cortito, se llama Joás. Joás. J-O-A con un acento y la S. Joás, no tiene H. Es un rey que reinó en el año 835 al 795. Recuerdan que los años hasta antes de Cristo van en descenso o en retroceso, como usted quiera escucharlo o entenderlo. Y este rey pues reinó un total de 40 años. Para un rey, aproximadamente los 40 años era una muestra de que fue un buen rey, o que por lo menos hizo buenas cosas en un determinado tiempo, porque la mayoría de los reyes duraban un corto tiempo, no largo tiempo. Pocos son los reyes que duraron mucho tiempo, y si duraron mucho tiempo fue por la gracia del Señor, la misericordia, por haber hecho algo bueno. Y es parte del versículo que leímos al inicio, que si hacían lo recto y bueno, les iba a ir bien. Si hacían lo contrario, obviamente les iba a ir mal. Pero este es uno de los reyes que tiene una particularidad. El pastor Alfredo predicó el último mensaje respecto a los reyes, basado en la historia del rey Ocosías. Hoy lo hacemos basado en este rey con una particularidad. Yo sé que algunos se aburren y tal vez no les interesa la historia de los reyes o historia en general del Antiguo Testamento, pero recuerden que es palabra del Señor en todo, en todo sentido es palabra del Señor por un lado. Por otro, recuerden que las historias que se escribieron del Antiguo Testamento se escribieron para nosotros también, para nuestra enseñanza y para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Así que cada historia en la Biblia debe tener una enseñanza para nosotros, o un recordatorio o una exhortación para no caer en lo mismo. Así que vean como importante y valedera la forma de poder estudiar a personajes, que pueden ser formas, porque este tipo de mensaje tiene una forma biográfica, de poder ver la vida. La historia de la persona es una biografía, y vamos a hacer un relato biográfico y está bienísimo. Pero por otro lado también es una parte histórica de la historia de Israel, donde vamos a poder ver, y hemos visto la parte de los reyes, donde primero era un solo reino, Israel, y luego los reinos se dividieron y cada uno tenía su particularidad y su propia historia. En el caso de hoy vamos a ver a un rey de Judá, la tribu que se quedó prácticamente sola, la tribu que siguió gobernándose, pero por la gracia del Señor, porque era descendiente del rey David. Por el rey David la misericordia no dejó sin trono, y por si acaso ese mismo trono lo ocupó Cristo en esa idea de línea genealógica, y un día lo ocupará en el reino también que Él tiene para su pueblo y para todo el mundo. Entonces es una promesa que se ha cumplido y se mantiene, y este es parte de esa línea llamado el rey Joás. Pero antes de todo, veamos 3 etapas particulares de esta historia, y quisiera que me acompañen algunos versículos atrás, o capítulos atrás. Capítulo 22 del libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 22. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 22. Recordarán siempre que las crónicas o reyes son libros, no son cartas, como en el caso del Nuevo Testamento. Por eso las cartas del Nuevo Testamento se las menciona en femenino, y en cambio crónicas o reyes son libros, son relatos de libros
que el narrador historiador nos va a dar una luz y una enseñanza. Quisiera que vayan conmigo al versículo, vamos al versículo 10 del capítulo 22 del segundo libro a los Crónicas, o las Crónicas, perdón, segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Entonces Atalía, esta mujer, no se olviden este nombrecito en particular, madre de Ocosías, el anterior rey que mencioné, que el pastor Alfredo predicó, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos de Israel, del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, otro nombre que no se olvide, a Atalía, Jocabet, el muchachito llamado Joás, y ahora este sacerdote llamado Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron al muchachito, al niño. Estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Otro detalle que vamos a ver es el contexto, cómo se manejaba en estos tiempos. Es decir, siempre la particularidad era que si un rey moría, ese que subía al trono mataba a toda la descendencia del anterior rey para que nadie reclame el reino luego. Y esto ahora pasa, pero lo cruel es de esta mujer. Atalía es la abuela del rey Joás, y la abuela resulta ser que mató a todos sus nietos, a todos los hijos, y no dejó a nadie porque ella iba a ser la reina. Esta es una de las mujeres más despiadadas que hay en la Biblia. Después de Jezabel está esta mujer llamada Atalía, que por si acaso es hija de Jezabel. Si la madre era terrible, la hija no dejó la mala sangre. Y era terrible también la hija, y esta es la abuela que ahora mata a los hijos y mata a los parientes, mata a los nietos, a todos los mata. Solamente queda uno, y ese uno, por la gracia del Señor, es librado por una tía, la hermana del anterior rey llamado Ocosías. La tía pues toma al muchachito, al bebé, que es un bebé que todavía ni ha cumplido 1 año, y ese bebé es guardado y es protegido por 6 años en el templo, porque el sacerdote o sumo sacerdote en ese tiempo era el profeta, era el sacerdote que ahora yo les mencioné el nombre, Joiada. Él era el profeta, y él lo protegió y lo cuidó por 6 años en el templo. Y esta mujer, la reina Atalía, nunca se dio cuenta que había un muchachito que estaba vivo, que era descendiente del mismo rey anterior llamado Ocosías. Y reinó ella, reinó libremente, pero este muchachito estaba vivo. Al cabo del 7º año, capítulo 23 ahora, pasen al capítulo 23 conmigo, la segunda parte de la historia, esto es el contexto. Ahora ya vemos su participación del niño. Versículo 1 del capítulo 23 dice: en el 7º año se animó Joiada, el sacerdote tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, a Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adaía, y Elifá, hijo de Sirri. Y todos estos, ¿qué hicieron? Versículo 3, toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada le dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Un sacerdote hizo la diferencia. ¿Recuerdan quién es? Es el sacerdote llamado Joiada. Este hombre es importante en la vida de este rey llamado Joás. ¿Por qué? Porque este hombre es el que va a criar al muchachito por 7 años primero, y cuando cumple los 7 años, él decide llamar a los jefes
sin que la reina sepa, obviamente esto es una conspiración de cierta forma, porque ella es la reina, llama a todos y les dice, les presento. Ustedes creían que no había descendiente del rey Ocosías, pues aquí está su hijo. Le presenta a su hijo y todos quedan asombrados obviamente y comienza un plan para que el muchachito se convierta en el rey, aunque la reina todavía seguía siendo la reina de Judá. Y por tanto arman todo un complot de cierta forma, pero para proteger a este niñito. Y lo hacen tal, si usted lee los versículos siguientes, 4, 5, 6, 7, ven cómo se arman todos para proteger al muchacho en el templo. Y lo protegen, es decir, pone guardias en las puertas, guardias en un lugar, guardia en otro lugar, gente por un lado y por otro, porque por todos lados quieren que este muchachito sea el rey y ya no quieren que sea la reina Atalía, la reina porque es perversa, es malvada. Vieron cómo ella mató a sus propios nietos, obviamente que trataba mal al pueblo. Y el pueblo cuando escucha que hay un rey y hay un muchachito que puede ser el rey se une al sacerdote y está de acuerdo para hacer esto de que el muchachito se convierta en rey. La historia dice que en sí lograron el cometido. ¿Por qué? Porque versículo 11, lea conmigo ahora, entonces sacaron, dice, al hijo del rey, al niño, 7 años, tomen en cuenta que está con 7 años apenas, y le pusieron la corona, el testimonio, que es como el báculo, es como el bastón de mando de la nación, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos, el sacerdote, y los hijos del sacerdote, lo ungieron diciendo, ¡viva el rey! Un niñito con 7 años es rey de Israel. Usted ha escuchado tal vez de niños reyes. Y sí, este es uno de los 2 más famosos niños reyes. ¿Por qué? Porque uno es Josías, y que tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y este es el rey Joás con 7 años. Con 7 años reinando, pero con él tiene una tutela y tiene a un mentor, el sacerdote Joiada. El sacerdote Joiada lo apoya, lo protege, le enseña y dirige prácticamente el reino el hombre, en este caso el sacerdote. Y cuando todo esto pasa, Atalía, capítulo 23, estamos de segundo libro de Crónicas, versículo 12, oyó el estruendo porque la gente tenía algarabía, la gente estaba feliz. Dice el versículo 13 que mostraba alegría, había bocina, había cantores, había orquesta, había dirección de alabanza. Todos estaban allí festejando porque el pueblo tenía un nuevo rey. Un niño de 7 años era el rey. Y la reina rasgó su vestido y dijo, traición, traición. Pero ¿alguien estaba con la reina? Nadie. ¿Alguien veló por la reina para que continúe siendo la reina de este pueblo? Nadie, porque era perversa, porque era malvada, porque había matado a sus nietos, porque había matado a sus hijos, porque era tan perversa que ahora se queda sola y en la soledad entonces mandan a matar a la reina. Y sí, Joiada dice hay que matarla, sáquenla del palacio, sáquenla del templo, no va a ser muerta aquí, llévenla lejos y allá va a morir. Y sí, y Joiada hizo, dice, esto mandando a un grupo de gente, versículo 15, ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Se acabó la abuela sanguinaria, la abuela mala muere. ¿Quién queda? El niño, el nieto para reinar. Así era. Estamos contando historia por si acaso, no estamos sacando ningún principio todavía, estamos sacando solamente un relato histórico. Y a partir de aquí comienzan cosas maravillosas. 7 años y el niño asiente todo lo que el sacerdote le dice. Versículo 16. Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo de Israel que serían pueblo de Jehová. Qué bueno, un retorno a volver a las leyes de Dios, a los mandamientos del Señor, a la Torá. Y volviendo a eso, ¿qué hicieron? Versículo 17, después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, lo derribaron, sus altares, hicieron pedazos sus imágenes, mataron a los sacerdotes también de Baal. Y todo esto parte de una reforma, parte de una reestructuración,
parte de un retorno al Señor en un pacto que es el que está dirigiendo este reino. ¿Quién es? Joiada. No se olviden que es el sacerdote que está liderando, porque recuerdan que el que está ahí es un niñito de 7 años que solamente está siguiendo los lineamientos que le está marcando el sacerdote. Y hasta ahí la cosa va. Versículo 19, un versículo para resaltar también. Puso también porteros en las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Protegió la santidad y la pureza del pueblo y del templo principalmente, del muchachito también, y todo lo está liderando un hombre llamado Joiada. No es el rey, es como un consejero, es como un mentor del muchachito rey llamado Joás. Ahora comienza el reino a tener muchas cosas diferentes. Capítulo 24, versículo 1. Vamos a la tercera parte de la historia. Lo de Atalía matando a sus nietos, lo de Atalía recibiendo un golpe de estado y su nieto asumiendo el trono legítimamente, por si acaso, porque era el heredero, y ahora vemos la tercera parte, una cuarta parte, capítulo 24, versículo 1, de 7 años, siguen los 7 años, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Cuando usted encuentra los nombres en las historias de los reyes de una mujer o de la madre, hay que ir un poquito atrás y pensar por qué están allí. Y hay dos cosas que siempre están allí marcados por una madre. O es porque el niño fue un buen muchacho porque había una buena madre. O el niño fue un mal muchacho porque había una mala madre. Y esa es la mención que está ahí, porque la madre era la que estaba con mayor tiempo siempre acerca a los muchachos. Dios supo eso, por si acaso. Si ustedes alguna vez se preguntaron por qué Dios fue tan duro con el pueblo de Israel, diciéndole que no se deben juntar y no deben tener esposa que no eran del pueblo de Israel, que eran filisteas, que eran de los demás pueblos, que eran impías o paganas. ¿Por qué no? Por esto. Principalmente la razón de por qué Dios quería que su pueblo no tenga relaciones con otras mujeres es porque al traer una mujer a la casa, a ser su esposa, tener hijos con ella y darle la tutela y la educación, la que tiene más tiempo y más influencia con los chicos son las mujeres, son las madres. Y eso iba a cambiar una generación de niños, una generación de educadores que iba a ser las madres en este caso, y esa es la particularidad del mandato de Dios. No, ahora vemos que este muchachito está siendo educado por una madre, pero sobre todo está supervisado, porque no hay su padre ya, por un sacerdote. El sacerdote Joiada hace de mentor, hace de tutor, hace de consejero, hace de líder espiritual para este niño, y este hace lo recto. Me gusta el versículo 2 hasta una parte. Miren que hay una particularidad en esta frase del capítulo 2 del capítulo 24. Dice, e hizo Joás, el muchachito, hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bonito. Todos los días, y ahí cambia la cosa. Todos los días de Joiada el sacerdote. Fue buen muchacho, fue buen rey, pero solo mientras tuvo obediencia y mientras tuvo como presente, como consejero, al mentor, al sacerdote Joiada. Resulta ser que Joiada era importante, que era trascendente su liderazgo y su influencia. Y esto es lo que cambió a este muchachito. Porque este muchachito resulta, versículo 4, que dice, después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Entre el capítulo anterior, que sería cuando acaba diciendo que tiene 7 años, y este versículo 4 ha pasado a tener el muchachito 23 años. La historia y los datos históricos nos llevan a este evento y dicen que el muchacho tenía ahora ya 23 años. Ya no era un niño, ahora ya era un joven. Con 23 años, ahora ya este muchacho comienza a hacer restauración de la casa de Dios. Porque la casa de Dios, él vio y él ve que está abandonada. Pero también esta casa de Dios no tiene fondos, no tiene economía, no tiene recursos.
Ellos entonces reunieron, dice el versículo 5, a los sacerdotes, los levitas, y salieron, dice, a buscar, y mandó el rey, para que recojan dinero para reconstruir o para poder restaurar, el templo. Pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? La casa está abandonada. Una descripción de la casa abandonada es el versículo 7, porque la impía, miren la manera como lo describe a esta mujer, Atalía, la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. En este tiempo, estamos hablando del año 800, le dije yo hace rato, 835 al 795, en este periodo el templo es abandonado por los anteriores gobiernos. Ocosías también era parte de esto, Atalía también, que fue la que destruyó todo, y crearon ídolos paganos. Y en este tiempo vemos a una reina que destruyó todo y ahora el nieto quiere restaurar, pero no hay dinero. ¿Y el dinero dónde conseguirlo? Entonces el rey mandó, versículo 8, que hiciesen un arca, lo cual lo pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. Hicieron pregonar, es un mensaje, en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que el siervo Moisés, o Moisés, el siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Sí, había una ordenanza basada en la ley de Moisés que había que dar para el templo, había que dar para el mantenimiento del templo, y todos estos años no había dado el pueblo. Entonces todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron las ofrendas, las echaron en el arca hasta llenarla. Miren la particularidad de esta ofrenda, que muchas veces pasó en Israel, por lo menos en unas 3 a 4 ocasiones sucedió lo mismo, especialmente aquí, en el tiempo de Nehemías y en el tiempo de David. Pasó esto que describe el versículo 11. ¿Qué pasó? Cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca, lo vaciaban y lo volvían a su lugar, y así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. En el tiempo del rey David dice que dieron tanto que el rey tuvo que decir: ya no traigan más, suficiente. En el tiempo de Nehemías trajeron tanto que también hubo abundancia para continuar el mantenimiento del templo, la casa de Dios. Maravilloso también es ver que hay una forma administrativa de ser transparente, una forma administrativa de usar para lo que era el trabajo, porque aquí habían artesanos. Versículo 13 dice que los artesanos hacían la obra y fue restaurada la casa de Dios la consolidaron conforme a lo que antes estaba, y pudieron entonces edificar la casa de Dios, y todos los utensilios que antes se perdieron ahora lo volvieron a tener porque había dinero y la casa de Dios estaba bonita. Qué bonito. La reforma, la restauración tiene su fruto. 23 años del muchacho, y el muchacho es un hombre entonces que ha logrado que el pueblo se vuelva a Dios, ha logrado que el pueblo quite los paganos, los ídolos paganos, y que el pueblo restaure su adoración de la casa de Dios y dé y comparta y tenga abundancia. Está yendo bien la cosa. Pero Joiada, el anciano sacerdote, muere. Como todo anciano, tiene un ciclo de vida. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. Eso habla de una buena vida que tuvo. Eso habla también de morir en paz, de morir tranquilo. Murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. El anciano, no había más tiempo para él. Y muere el mentor, muere el consejero, muere el guía espiritual de Israel y del rey. Y cuando lo muere, dice el versículo 16 esta particularidad que solo a Joiada le hicieron en la historia, para que usted pueda notar un dato histórico. Dice: y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Joiada no era rey, pero sin embargo el pueblo lo reconoció y lo enterró
en la tumba de los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa, la casa de Dios. Es un privilegio de alguien que ha servido, es un reconocimiento de alguien que ha sido fiel al Señor, es un reconocimiento y una honra de alguien que es reconocido sin tener el título de rey. Ahora, hasta aquí podemos decir que de cierta forma el que reinó en Israel era Joiada, que el muchacho Joás no era el rey. ¿Por qué? Porque el que tomaba la dirección, el consejo, el que guió al pueblo, el que restauró, el que llevó todo esto, es Joiada, el sacerdote. Y cuando él muere, ¿qué pasa con el muchacho? Versículo 16. Lo sepultaron y dice el versículo 17, hay un pero que usted no tiene ahí en su Biblia, pero muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá, que esto es como los muchachos de su misma tanda, de su misma edad del rey, vinieron los príncipes de Israel, de Judá, y ofrecieron obediencia al rey, es decir, se pusieron bajo sus órdenes y el rey los oyó. Y una frase que nosotros decimos en términos muy prácticos, ¿no? Porque es prácticamente también es una forma de un proverbio. Dime con quién anda, te diré quién eres. Hasta aquí con quién andó el rey Joás, con Joiada el sacerdote, y obedeció a Dios, hizo lo recto, ¿y qué pasó? Le fue bien. La frase que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová es una palabra hebrea, shafar, que significa justo. No es recto en el concepto de que era un hombre que no se equivocó nunca, era perfecto. No, hizo lo justo. Hacer lo justo es hacer justicia tal como Dios la quiere, o hacer lo justo es obedecer justamente lo que Dios ha mandado o demandado. Y este muchacho hizo justamente todo mientras estaba vivo el sacerdote. Pero murió el sacerdote y el muchacho se dejó influenciar y se rodeó de puros muchachos de su edad, puros muchachos que eran príncipes de Judá, y los oyó, y esa idea de oírlos a ellos es justamente una aseveración a lo que Proverbios también amonesta a los jóvenes, de no estar oyendo y tomando atención o oídos a aquellas personas que vienen con una influencia negativa, una influencia de desobediencia y de rebeldía. Y estos parece que le dijeron, hasta aquí tuvo influencia el anciano, hasta aquí manejó el reino el anciano, hasta aquí el anciano hizo lo que él quiso, a partir de ahora tú eres el rey. Tú puedes hacer, y está todo tú eres el rey, tú puedes hacer lo que tú quieras. Estamos contigo, te apoyamos. Y sí hicieron lo que quisieron. Porque dice el versículo 18, que desampararon la casa de Jehová, sirvieron a los símbolos de acera, es decir, ídolos, a las imágenes esculpidas, y como consecuencia la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Dios se molesta, obviamente. Dice, ¿qué dijimos hace rato que leímos de Deuteronomio? Si haces lo justo y lo recto, te irá bien. Y si no, es lo contrario, obviamente. La ira de Dios será contra ti. Pues como consecuencia, Dios tiene algo maravilloso, sí, por si acaso. Porque Dios se puede airar, Dios puede condenar el pecado, Dios se puede estar directamente en ira contra nosotros, pero nunca quita esta escena que vamos a ver del versículo 22 al 21, hasta el 22 podemos decir. Dios nunca quita esta escena. Esta escena es la escena de misericordia, la escena de oportunidad, la escena de amonestación de Dios para que se arrepientan. ¿Qué dice el versículo 20? Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Versículo 19, voy a leer desde el 19. Y les envió profetas, Dios les envió profetas al rey, a los muchachos y a todo el pueblo, al pueblo de Judá, les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron a ellos, pero ellos no los escucharon.
Y uno dice, listo, se acabó todo. No, dice Dios, necesitan una oportunidad más. Le voy a mandar a alguien bien cercano a este muchacho, alguien bien cercano, al nieto de Joiada. ¿Quién era Joiada? Recuerdan que fue el que lo crió desde niño a Joás. Y envía a este nieto que se llamaba Zacarías. Ustedes lo tienen aquí como nombre, como hijo de Joás, como hijo de Joiada, perdón. Pero sin embargo es el nieto. En la genealogía es el nieto. El nieto se llamaba Zacarías y Dios lo llena de su espíritu como profeta de Dios. Y él viene y dice una frase que todo profeta y todo hombre de Dios siempre debería decir. Versículo 20 en el medio. Así ha dicho Jehová. Y eso es la frase que un verdadero profeta dice. Cuando hoy se prestan muchos profetas a hablar cosas de parte de Dios, pues sépase que solamente alguien que diga así ha dicho Dios o Jehová es un profeta de Dios. Porque va a hablar no en su nombre, no en sus palabras, no en sus sueños y sus visiones, sino en el nombre de Jehová el Señor. Y este profeta llamado Zacarías dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Y qué hicieron ellos? Pero ellos hicieron conspiración. Parece que no habían perdido la sangre de la abuela y de la bisabuela. Y ellos hicieron conspiración contra él, contra Zacarías, y por mandato del rey lo apedrearon. ¿Recuerdan ustedes Hechos capítulo 7 cuando Esteban está predicando? Y luego uno llega al versículo 50 del capítulo 7 del libro de Hechos y dice que él comienza la última parte de su mensaje y le dijo él, ¿a quién de los profetas ustedes no mataron o persiguieron o apedrearon? Esteban les recordó esta escena. Ustedes han matado a otros profetas también. Ustedes son asesinos. Y dice que los dientes de los judíos que estaban allá en Hechos capítulo 7 crujían los dientes de ira y agarraron y lo apedrearon a Esteban. ¿Y Esteban qué pasó? Dice que cuando Esteban estaba allí, vio la gloria de Dios y murió. Y Zacarías, hay una similitud entre Esteban y Zacarías, porque mira aquí lo que dice el versículo 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, ese padre prácticamente, que lo crió a él, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, que en este caso le estoy explicando que es su nieto, quien dijo al morir, ¿qué dijo este profeta? Jehová lo vea y Jehová lo demande. Lo que ustedes están haciendo conmigo no quedará impune, en otras palabras. Dios ve todo y Dios pesa todo. Y ustedes lo que están haciendo conmigo, pues Dios pagará, porque Él es el justo vengador. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y este muchacho no consideró que el abuelo de Zacarías lo había criado, lo había educado, lo había librado de la mano de su abuela, le dio la oportunidad de ser rey, lo educó, le guió en el camino del Señor. Escuchando a sus amigos, hizo lo que quiso. Escuchando a sus amigos, volvió al pueblo al paganismo. Escuchando al pueblo se hizo rebelde, escuchando a la gente se hizo rebelde y dejó de escuchar a Dios. Hay una frase que aquí puede para nosotros entender algo que ustedes a veces y yo nos preguntamos. Proverbios dice que hay que instruir al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, del camino. Pero hay algo que Proverbios no está diciendo, no está prometiendo que el niño educado en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, se va a convertir o va a ser un hijo de Dios. No está diciendo para nada Proverbio eso. Proverbio está dando una verdad genérica y la verdad genérica es que toda instrucción, como dice la palabra, nunca vuelve vacía. ¿Por qué? Porque puede que se salve, pero aún si no se salva, él es consciente de que está en pecado y por tanto esa condenación es mayor porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este muchachito creció con la formación y la educación, pero sin embargo en grande se rebela contra Dios
Y como consecuencia, ¿qué pasó? Pues no quedó impune su pecado. Versículo 23 del capítulo 24 dice que Dios envió al rey de Siria, el cual vino y destruyó a todos los principales de Israel, de Judá, de Jerusalén. No al pueblo, a los principales, a todos los principales, y enviaron a todo el botín al rey de Damasco. Porque aún, miren, este dato es maravilloso para ver cómo Dios juzga y castiga. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. ¿Qué pasó? Nosotros somos los que hemos conocido la historia del pueblo de Israel desde Egipto. Y desde Egipto sabemos que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel con poca gente. ¿Recuerdan a Gedeón diciendo: Dios son muchos, son muchos, son muchos? Y reduciendo a un grupo de 300, fueron y derrotaron a un grupo de 10.000. Dios siempre se mostró que la cantidad de gente no hacía la diferencia en la batalla, porque el que peleaba la batalla era Dios. Estos confían en carro, dice el salmista, y aquellos en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová, el Señor. Y por tanto, hasta aquí la historia siempre se había notado que el pueblo bendecido, el que le iba bien con poca gente y ganaba batalla ante un ejército grande, ¿quién era? El pueblo de Dios. Pero ahora la cosa se vuelve al revés. El pueblo es grande, es fuerte. El ejército de Judá era fuerte, dice, era un ejército muy numeroso. Era mucho más poderoso que el rey de Siria. Pero Dios dijo: no son tus números de soldados los que ganan batalla. Y esto es parecido a la frase de Daniel, ¿no? La frase de Daniel es una frase que a veces todavía hasta nosotros nos olvidamos mucho, y deberíamos todo el tiempo recordar la frase de Daniel, que es una condenación a un rey. Vayan conmigo a Daniel. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel capítulo 5, versículo 25. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. Deberíamos pensar nosotros, si Dios nos pesa, ¿nos halla falto? Si Dios pesa nuestros corazones, ¿nos hallará falto? Y pues Dios pesó el corazón y el reino de Joás y dijo: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el reino que tenía le fue quitado. Y dice que ese día fue derrotado. ¿Y qué pasó? Y cuando se fueron los sirios, versículo 25, lo dejaron vivo por si acaso todavía a Joás, se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Ahora Joás recibe también su misma paga por sus hechos. Tuvo la oportunidad de ser el mejor rey y desperdició. Y alguna vez lo hemos dicho, no todo el que comienza bien, termina bien. Este es un rey que comienza bien, pero la meta en la vida de un hombre de Dios, de un hombre que conoce a Dios, no es comenzar bien. La meta es terminar bien. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 que nosotros debemos pues correr en el estadio. A tal punto que para algunos somos heraldo, porque no sea que habiendo sido heraldo, vengamos a perder, vengamos a ser derrotados, vengamos a ser exhibidos, vengamos a perder ese privilegio y ese honor que tuvimos o tenemos. Pues aquí le pasó a Joás eso. Tuvo toda, porque desde niñito de la cuna lo protegieron. Se hizo rey a temprana edad, tuvo todos los privilegios.
tuvo a un mentor muy espiritual que lo guió y lo protegió, pero sin embargo su corazón nunca fue un corazón piadoso a Dios y por tanto demostró su rebeldía de grande y esa rebeldía le trajo consecuencias no a él solamente, también a su pueblo. Porque hay algo en términos de liderazgo, hay un peso que los liderazgos debemos siempre asumir, que las decisiones buenas o malas de un liderazgo, las acciones buenas o malas de un liderazgo son no solamente un castigo que nos va a caer sobre nosotros, sino también sobre los demás. Dice Proverbios capítulo 11, si me acompañan a Proverbios 11, versículo 10, en el bien de lo justo la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Una gran verdad que se aplica a este rey, a este tiempo, a esta realidad de juicio y castigo, porque este también fue contra Dios. Espero que Dios haya mostrado un mensaje para usted. Quiero darle un resumen cortito en 3 cosas. 1, como dije hace rato ya, el comenzar bien es una buena cosa, pero la meta es siempre terminar bien. Tenga en cuenta que su vida será pesada y Dios pesa los corazones mejor que cualquiera y Él sabe nuestro camino y nuestro corazón. Tenga en claro si usted está siguiendo al Señor, no como joyada siguió al Señor, como cuando un padre está ahí encima de su hijo diciéndole no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y muchos de nosotros como cristianos vivimos cristianismos así. Cuando está el pastor, cuando está su padre, cuando está la autoridad, no hacemos. La meta de un cristiano es hacer lo bueno, sea que haya autoridad o no lo haya. Sea que esté su papá o no esté su papá. Sea que esté su esposa o no esté su esposo. Sea que esté la autoridad o no esté la autoridad. Sea que esté otra persona o esté solo. En la intimidad, en lo personal, en lo privado, se ve quiénes somos realmente delante del Señor. En segundo lugar, tome en cuenta que Dios sí castiga el pecado y nunca deja impune el pecado, pero sin embargo, antes de eso, Dios a este rey y a todos siempre les ha dado advertencia, les ha dado amonestación, les dio oportunidad de arrepentirse, les mandó profeta, les envió uno, les envió otro, les envió a Zacarías y no hicieron caso, entonces son culpables. Dios nos ama y es rico en misericordia y por su misericordia nos sigue enviando mensajeros, nos sigue enviando profetas, nos sigue enviando la palabra del Señor para decirnos cuidado, advertencia, hay peligro. Nos sigue diciendo, ahí está el pecado, hagamos caso a la advertencia de Dios y no esperemos la disciplina del Señor. Y en último lugar, sepamos que nuestras decisiones y toda decisión nuestra tendrá que ser pesada y si somos hallados faltos, pues también seremos castigados. Porque si somos hijos, también seremos disciplinados. No estamos lejos de eso. Nos pensemos que somos mejores que alguno. El apóstol Pablo dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y yo debo considerarme a mí mismo y no estar mirando a los demás. Revisemos cada uno cómo estamos delante del Señor y pongámonos a cuenta con Dios cada día. Siempre será la meta de todo creyente, ahora con el desafío de este rey llamado Joás. Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por esta historia que nos recordará y nos llevará, Señor, a tu carácter también. Eres bueno, Dios. Cumples tus promesas, pero también castigas y disciplinas el pecado, la rebeldía, el paganismo, el corazón perverso. Dios, conociéndote a ti, es como debemos vivir nosotros, en temor, en obediencia, en sujeción, en mostrarte a ti, Señor, cada día, en todo el tiempo, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos del Espíritu Santo, frutos dignos de la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias, Dios, por el mensaje de hoy
que tú hagas obra en cada corazón conforme a tu Espíritu Santo, obrando en ellos para salvación, para confirmación, para decisión, para amonestación, para transformar nuestra manera de vivir. Dios, gracias, en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Por favor, nuestro director, póngase en pie, hermano. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Esto es voluntario, no es una obligación. Ahí están los hermanos repartiendo sobres para su diezmo. Si usted necesita uno, pida por favor. Bien, oremos. Amado Dios, gracias por el mensaje que ha sido predicado. Tu palabra, Dios, ha sido expuesta en esta noche y ahora queda a Dios obedecerla. Pedimos que bendiga las ofrendas, los diezmos, Dios, que se van a recoger. Y gracias por cada hermano que es fiel en dar sus diezmos, sus ofrendas. Gracias porque tú provees para cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué traeré a la presencia del Señor? Cantamos esta alabanza. ¿Qué traeré a la presencia del Señor? ¿Con qué sacrificio me postraré ante Él? No es una ofrenda material, ni tampoco emocional. Él solo espera una ofrenda espiritual. Que traeré a la presencia del Señor. ¿Con qué sacrificio me postraré ante Él? No es una ofrenda material, ni tampoco emocional. Él solo espera una ofrenda espiritual. Es un corazón postrado en su presencia y un espíritu humilde ante Él. Será cual incienso agradable a los ojos del Señor. Esa es la ofrenda que no rechazará. Es un corazón postrado en su presencia y un espíritu humilde ante Él. Será cual incienso agradable a los ojos del Señor. Esa es la ofrenda que no rechazará. Esa es la ofrenda que no rechazarás. Esa es la ofrenda que no rechazarás. Siéntese, por favor. Bien, hermanos, antes de despedirnos, solamente recordarles nuestros servicios en los horarios que ahora hemos dicho que se han modificado. Es decir, el domingo no cambia nada los horarios, de tanto 8 y 10 de la mañana, 7 en la noche,
pero el día jueves sí, ahora será a las 7:30. Entonces, eso es el tiempo que vamos a usar, considerando que ahora ya hay la posibilidad de circulación hasta más tarde, a partir del día de mañana, y entonces tomando en cuenta eso, tendremos entonces el culto a las 7:30 los días jueves, el día sábado a las 7, antes era a las 6, ahora a las 7, el culto de los jóvenes, y todavía en el caso de los niños, seguimos con el Zoom por OANSA los días sábados y con la iglesia de niños el día domingo. Pero tal vez en una semana más de esta semana, la siguiente semana, comenzaremos a tener ya un tiempo para que los niños puedan tener una enseñanza, pero solo en el tiempo de la predicación. Es decir, que en el tiempo de la predicación puedan salir y tener una enseñanza, pero para eso tenemos todavía que adecuar algunas cosas. Entre esas tenemos que ver el asunto de los parlantes, porque estamos usando ahora los parlantes de la iglesia de niños y tenemos que arreglar eso, y esa es la razón también para poder acomodar allá. Y otra de las razones es que la iglesia de niños está llena de bancas, porque ustedes recordarán que hemos sacado varias bancas de acá y las cuales están ahora en la iglesia de niños y hay que acomodar esa. Por otro lado, no olvidar y no dejar de orar por los hermanos delicados, por la familia, en este caso también de la familia Montaño, que ha perdido ahí al hermano Wildo, hoy día, y entonces puedan también nosotros todos apoyar en oración por la familia, y a los demás también estar siempre apoyándonos mutuamente en oración por las necesidades, o la salud también será muy importante. Recordarles que el próximo domingo tendremos también Cena del Señor, lo haremos nomás en la mañana, en ambos turnos, mañana y noche, entonces, mañana y noche, primer turno y segundo turno, 8 y 10, entonces tomar en cuenta eso. Para el día domingo tendremos entonces la participación con la Cena del Señor este domingo que viene, y también recordarles que estamos pronto a nuestro aniversario. Comenzamos ya la otra semana el mes de aniversario de nuestra iglesia, número 41, por la gracia del Señor. Tendremos entonces 19, 20, 21 y 22 conferencia todas las noches, jueves, viernes, sábado y domingo. Domingo en un turno, en el otro turno, y en la noche tendremos también todo eso. Son 6 predicadores que están viniendo para predicar, ya los hemos confirmado a toditos, y cada uno va a predicar un tema, y el día sábado son la invitación para todos los jóvenes, los seminaristas, para los pastores y para todos aquellos que quieran venir toda la mañana el día sábado 21, también va a haber un taller y también una información con una librería y también con un seminario de los Estados Unidos que va también a darnos una enseñanza respecto a la opción del llamado también al ministerio, y entonces es también parte de todo lo que estamos preparando, sus oraciones. Esta semana yo creo que sacamos el afiche y también sacamos ya un video para promocionar eso, entonces sus oraciones, y estemos orando por la iglesia, y este aniversario número 41 de nuestra iglesia será muy importante, y bueno, seguimos adelante por la gracia del Señor. Pónganse en pie, hermano, gracias entonces por estar con nosotros. Sé que algunos cansados tal vez, les animo a dormir en la tarde para no venir a dormir acá. Y bueno, gracias por lo menos aguantar un poquito más, y qué bueno también que esté acá con nosotros. A los hermanos que están en el Facebook también siempre, Dios les bendiga, y bueno, gracias al Señor por esta noche también. Dios, gracias por tu palabra, y gracias a Dios por mis hermanos, sus vidas, su familia. Llévale con bien en la semana. Guía, prospera su caminar, Señor, en lo bueno, en todo, Señor, el trabajo, la ocupación que tengan. Ayúdale, Señor, y ayúdanos siempre a utilizar bien el tiempo, a aprovechar las oportunidades para ser un testigo, Señor, fiel de tu nombre, del Evangelio, Señor, donde estemos siempre. Gracias, Dios, por la vida, gracias, Dios, por tus bendiciones, y gracias, Dios, por esta noche y tu palabra y este servicio. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, muchas gracias, hermanos, bendiciones, gracias. Ministerio de Alabanza, muchas gracias también. Quiero como el viento depender de ti, caminar. Quiero como las semillas saber esperar en ti. Bajo la tierra de tu presencia
mí puedas crecer y yo morir. Y yo quiero en ti saber esperar.